Este no es un podcast de Alex Fernández ni tampoco de Spotify Studios. Este es un podcast del Negrito Bailarín. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en mi podcast, claro que sí. El formato usual del podcast que ahora se ha puesto muy de moda es que me vean. Y pues solo usted me está viendo, así que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema bastante conflictivo en su época, pero ahora es pues un tema interesante y que creo que todo mexicano, que todo ciudadano debe conocer. Y estoy hablando del tema de el movimiento estudiantil de 1968, que de verdad que fue bastante conflictivo, pero pues nos deja bastantes lecciones y muchas cosas que aprender, claro que sí. Y bueno, pues vamos a darle. ¿Y qué es el movimiento estudiantil del 68? Bueno, pues el movimiento estudiantil del 68 fue un conflicto sociopolítico que surgió a partir de estudiantes de dos instituciones muy importantes en nuestro país. La primera fue el IPN, ¿ok? Instituto Politécnico Nacional. Y la segunda fue integrada por los estudiantes de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, estas dos instituciones se unieron para combatir en contra de muchas demandas que se les hacía al gobierno, y no solo al gobierno, sino a la sociedad, pero no fue así al principio. Todo surgió entre un conflicto de pandillas de la universidad y una preparatoria en julio de 1968. Entonces, gracias a esta pelea, se levantaron unos contra otros. Pero, ya ven, se andan levantando por aquí también. Entonces, pues después de que sucedió esto, este conflicto, estas pandillas se unieron y empezaron a luchar entre sí, pero después ya no se enfocaron a su problema, su conflicto, su problemática, sino que fueron a reclamarle al gobierno. ¿Y qué le reclamaban? Le reclamaban la honestidad o la honradez que el gobierno les estaba prometiendo y no se cumplía, ¿ok? De verdad que el gobierno mexicano no ha sido como un orgullo nacional o algo para estar o algo de lo que nos o algo de lo que estemos orgullosos, claro que sí. Entonces, pues el gobierno en ese entonces estaba muy centrado en las Olimpiadas, porque se iban a realizar en nuestro país, y por lo tanto no cumplían con algunas promesas que se les hacían a los estudiantes, no tenían la seguridad suficiente, y entonces los estudiantes se empezaron a manifestar. Hubieron grandes marchas a partir del 27 de agosto de 1968, y se comenzaron a manifestar en contra del gobierno y su honradez. Estas grandes marchas alertaron al gobierno, obviamente, y pues estaban dando una mala imagen de nuestro país para todos aquellos que iban a venir de diferentes países o ciudades para disfrutar de estos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Prácticamente no tomó las mejores decisiones, como casi siempre lo hace. Pero, pues la forma en que lo hicieron fue bastante cruel. Muchos de estos estudiantes que luchaban por justicia, por honradez, por paz, terminaron siendo asesinados por el gobierno, lesionados de una manera muy, muy grave. Pero bueno, al final, pues el pueblo no se quedó callado, y aunque se tranquilizó todo, pues dejaron de marchar y consiguieron un poco de lo que ellos reclamaban.
al final los políticos se lavaron las manos, los eventos siguieron con normalidad, pero bueno, esto dejó un gran impacto en el país y bueno, también nos hace recordar y ver que las masas tienen poder en cuanto a la política, en cuanto a algún conflicto social. Si te levantas, puedes llegar a causar un impacto que hasta el día de hoy, después de más de 30, 40 años, pues que sucedió esto, pues nos sigue impactando. Así nosotros podemos luchar, y no luchar físicamente, pero a través de nuestras casas podemos hacer y crear e innovar cosas que dejen marca en nuestro país y luchen en contra de aquellas cosas que están mal, pero también dejen un aprendizaje. El aprendizaje que podemos obtener de aquí es que pues podemos levantarnos e ir contra el sistema, obedeciendo obviamente lo que tenemos que obedecer, pero podemos hacer un cambio desde nuestras casas. Ese fue el podcast de El Negrito Bailarín. Nos vemos muy pronto. So